Qué tal muchachos? Tengo usted muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, Todo dependerá del momento en el que va a visualizar el siguiente video. A continuación, vamos a hacer uno de tantos ejercicios de pórticos isoestáticos, al cual le determinaremos los diagramas de flexión, diagrama cortante y diagrama axial. Vamos a hacerlo. Vamos a inventarlo. Lo primero que vamos a hacer, vamos a suponer algo así. Vamos a hacer una configuración un tanto simple. Por aquí vamos a colocarle una carga rectangular. Vamos a colocarle un triángulo rectángulo. Y ese lo vamos a dejar sin carga, esa columna. Vamos a decir que este es el punto A. Este es el punto B. Le asignaremos distancias. Diremos que esta distancia de acá corresponderá a 8 metros. Diremos que esta distancia será de 5. Y esta distancia es de 10. Es decir, que esta carga de acá, del triángulo rectángulo, va a equivaler a 100 kN metros. Y este de acá le vamos a colocar 50 kilómetros. Déjenme ver cómo es que se ve. Bien. Ahí sí. Se ve casi preciso, muchachos. Bien. Lo primero que hacemos en este tipo de ejercicio, como ya es costumbre, usted sabe, vamos a determinar las condiciones de equilibrio para poder saber el valor de las incógnitas. ¿Qué incógnitas? Por ejemplo, esta, que le colocaremos BI, una carga en un apoyo móvil. Por acá colocaremos A sub X y por acá colocaremos A sub Y. Para hacer el diagrama de cuerpo libre, vamos a recurrir a la figura. Fíjese, ahí usted la está divisando. Vamos a colocar las reacciones. Permítame. Por ejemplo, B sub I en ese punto. ¿Listo? Yo siempre hago esto por conveniencia y porque de esta forma logramos visualizar de mejor forma el cálculo de condiciones de equilibrio, sobre todo la condición rotacional, que nos permitirá conocer el valor de las incógnitas. Por eso me gusta hacerlo así, y le aconsejo, si es mi alumno, usted el que está viendo este video, replique el procedimiento para que pueda salirle de mejor forma. Entonces, en este punto, fíjese, localizaré un vector, la multiplicación de 50 por 10, es decir, un vector de 500 kilonewton. Base por altura, no lo olvide. Y por acá localizaré un vector que nace de la multiplicación de la altura del triángulo rectángulo, es decir, 100 por su base entre 2. Estamos en presencia de un vector puntual de 400 kilómetros. Eso es lo que sabemos. Vamos a asignarles las distancias, por ejemplo. Sabemos que este es 5, no se ha modificado. Sabemos que si esto es 10, de este punto a este punto, esta distancia ha de ser 5, y esta distancia de acá ha de ser 2/3 de la base. ¿Por qué 2/3 de la base? Porque este es el ángulo agudo. No se olvide de ese detalle. 2 por 8
sobre 3 tendremos un número periódico, 5.333333, pero lo vamos a dejar en 5,33. ¿Ok? Dicho eso, entonces vamos a comenzar con las condiciones de equilibrio. La primera de ellas será la condición traslacional sumatoria de fuerza en X, de donde sabemos que entre A sub I más B sub I han de resistir al único vector vertical negativo, que en este caso es 400. ¿Qué más sabemos? La sumatoria de fuerza, perdón, esta es la sumatoria de fuerza en I, sumatoria de fuerza en X. En X sabemos que este vector, de ahí hacia la izquierda mía, a su X, debe ser igual a ese vector de 500. Pero fíjese cómo voy a despejar la ecuación. A su X es igual a menos 500, multiplico por menos 1, de esta forma a su X es 500. Tengo resuelto ese asunto. Vamos a realizar la sumatoria de momentos en el punto A. Instantáneamente, todos los vectores que estén en el punto A no me generarán torque. El primero que me generará torque será este de 500, una distancia de 5. Por lo tanto, yo anotaré, fíjese, 500 por 5, con un torque, fíjese en la mano, con un torque negativo. De este punto a este punto, en un radio ficticio, como yo lo defino, vamos a tener al 400, y a 400 multiplicado por una distancia de 5.33, también generándome un torque negativo. Y finalmente, a una distancia de este punto a este punto, extiendo ese radio imaginario y localizo al vector, que en este caso es mi incógnita, a una distancia de 8 con respecto al punto A. Por lo tanto, debiera ser, fíjese el sentido, así, ese también era negativo, fíjese la rotación, este es hacia arriba, genera un torque positivo. Es decir, debiera ser más 8 por 3.8 pi. ¿Okay? Estos los podemos operar, sería menos 500 por 5, menos 400 por 5.33, ahí usted si quiere lo usa periódico para mayor precisión al resultado. Obtendré un valor de menos 4.632 igual a menos 8 por BI, y si ese BI pasa a dividir, estaré en presencia de un valor de BI de 579 kN. ¿Qué es lo que sé? Que entre los dos debían resistir a 400. Por lo tanto, instantáneamente asumimos que A sub I es igual a 400 menos 579. Es decir, 400 menos BI, porque BI pasa hacia el otro lado, ¿no? De esta forma, llegamos a que A sub I debe tener un valor negativo de menos 179 kN. Entonces nosotros vamos al diagrama. Quiere decir que la única que orientamos como en una dirección contraria a la que nos dio sería A sub I con un valor de 171. Aprovecho de colocarlos cada uno con su respectivo. Por acá. Y vamos a tener a A sub X, que tiene un valor de 500. Déjenme anotarlo un poquito más arriba. A sub X igual 500. Hemos hecho el cálculo de reacciones. Vamos entonces a hacer los diagramas de cuerpo libre para finalmente obtener la gráfica cortante y la gráfica momento. Déjenme borrar. Bien. El primer corte que vamos a hacer
será en este punto. ¿Ok? Vamos a llamarle la sección 1. Parecido, a lo que hacíamos en viga, ¿recuerda? Muy igual, idénticamente igual, para ser exacto. Vamos a colocarle por acá sección 1 con un X, fíjese, mayor que 0 y menor igual que 10 en este caso. La porción cortada se representaría así, como usted está observando en estos momentos, en donde vamos a tener al 179 negativo y al 500 positivo. ¿Ok? Tiene sentido, ¿vale? Que sea negativo, porque B sub I tiene tal carga hacia ese punto. Por lo tanto, lo que tiene que hacer, o lo que tiene que hacer, mejor dicho, A sub I, es poder contrarrestar el efecto de toda la carga que está impulsando a obtener una rotación positiva, poder resistirla en ese punto. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer la reacción? Tirar hacia abajo. ¿Bien? ¿Qué sabemos de este diagrama? Sabemos que esta distancia es X y sabemos que en estos puntos se van a dar nuestras fuerzas internas, que son estas dos, fíjese, el N y el axial, y vamos a tener nuestro torque interno también, nuestro momento interno, que le denominamos M. Esto es muy parecido a lo que nosotros hacíamos en viga. Recuerden que les enseñé unos videos más atrás, en donde según nosotros realizáramos el corte, íbamos a tener las orientaciones de estos vectores internos. Si el corte lo realizábamos hacia ese lado, la distribución era así. Si lo realizábamos en este lado, todo cambia. El V hacia arriba, el N hacia allá y el torque hacia este lado. Entonces, ¿cómo sé que es esto? Lo único que hago yo es tomar este y es como que lo coloco, lo roto y me queda vertical. Y se va a ver una distribución como esta, pero acá. ¿Qué más sé? Que esto es 50, eso es constante, eso no ha variado. ¿Qué debo sacar? Hay un vector puntual cuya denominación es 50x, 50 por su base. Y voy a realizar la sumatoria de fuerza, primero, en x para poder saber el valor de v. v es positivo. El 50x también es positivo, está tirando hacia las x positivas. Y menos 500. Por lo tanto, el v es igual a menos 50x más 500. Ahí está v. Es una distribución lineal, como usted lo puede apreciar. Vamos a realizar en este sector la sumatoria de fuerza en I para poder hallar el valor del axial, donde n apunta hacia arriba, n positivo, menos 179, y resulta que no hay ningún otro valor que se encuentre en I, por lo tanto ya asumimos que el axial tiene un valor de 179. Está listo. Y luego vamos a realizar la sumatoria de momentos, lo voy a hacer en este punto con mayor holgura, de momentos en un punto arbitrario que yo siempre le coloco 0, ese punto de ahí, en donde podemos divisar primero que tenemos un momento positivo en el punto, al cual yo denomino M sub 0. A una distancia, fíjese usted, de X tengo al 500, generándome un torque negativo, es decir, menos 500X. A una distancia de este punto a este punto, es decir, a X medios, tengo al 50X, generándome un torque positivo. Es decir, sería 50X por X medios. No hay ningún otro que me aporte torque. De acá puedo desprender entonces que el momento, fíjese, paso ese valor hacia el otro lado, es igual a 500x, 50 partido en 2, 25 positivo, hacia el otro lado me queda como menos 25x cuadrado el valor. Teniendo eso, ya puedo comenzar a buscar los valores del cortante y del momento cuando X adquiere los siguientes valores.
Primero pruebo con los intervalos, 0 y 10 en este caso. Cuando es 0, reemplazo el 0, la primera ecuación que está acá, que es la una única junto a esta, quienes dependen de x. Si reemplazo acá, claramente empiezo de un valor de cortante de 500. Si reemplazo el 10, es decir, menos 50 por 10, y le sumo 500, termino en 0. No alcanzo a tener un cambio de signo, por lo tanto, no me voy a dar en la tarea de tener que buscar un momento máximo. Reemplazo el 0 en esta ecuación, empiezo de 0. Reemplazo el 10 en la segunda ecuación de momento, es decir, 500 por 10, menos 25 por 10 al cuadrado, llegaré a un valor de 2500. Hecho eso, voy a colocar una gráfica, perdón, 3 gráficas debería estar ya colocando. Vamos a colocar, vamos a hacerlo así. Vamos a dibujar la gráfica de axial, allí, en donde vamos a colocar lo positivo fuera de la figura del pórtico que he dibujado y lo negativo hacia adentro. El axial durante la primera columna del pórtico es 179 positivo, por lo tanto, su gráfica correspondería a ser un rectángulo como el que ustedes me están viendo dibujar en estos momentos, con un valor constante que no depende de x, por eso es una gráfica lineal, de 179. Ahí lo he graficado. También voy a graficar en este sector de acá la gráfica de cortantes, en donde nótelo usted, dibujo lo positivo adentro y lo negativo afuera. Comienzo con un valor de 500 cuando x es 0, es decir, acá empiezo así, suponiendo que toda esta distancia es 500. Y cuando es 10, termina acá. ¿Cómo voy a unir? Uniré con una línea diagonal representada por esta ecuación lineal que usted está viendo con pendiente negativa. Bien, y aprovecharé de hacer en este sector, no sé si me alcanza espacio para colocarlo abajito, sí, me alcanza acá. Lo voy a ir colocando acá. Queda un poquito pequeñito, pero se va a alcanzar a diferenciar qué es lo que me importa en verdad, ¿vale? El momento. Sí, se alcanza a apreciar. Y el momento, vamos a graficarlo al revés. Lo negativo lo vamos a colocar dentro del pórtico, al revés. Lo negativo fuera, lo positivo dentro. Es decir, más, menos. En este sentido, comienzo en 0. Comienzo acá. Cuando x es 0. Y termino en 2500. Usted se fija, ya termino acá. Entonces, ¿cómo voy a unir eso? Puedo hacerlo sabiendo que si en la gráfica de cortante se produce un triángulo rectángulo, acá debiese producirse una parábola o un brazo de parábola. ¿Okay? Pero si no estoy muy seguro, usted le agrega, fíjese, le voy a agregar 2 puntos, el 3 y el 5. El 5 y el 3 los voy a agregar acá, los voy a reemplazar en cada uno de los lugares donde existe x, es decir, 500 por 5 menos 25 por 5 al cuadrado, obtendré un valor de 1875. Si reemplazo el 3, es decir, 500 por 3 menos 25 por 3 al cuadrado, me da 1275. Por lo tanto, si usted se fija, el valor se va haciendo cada vez más grande a medida que me acerco a 10. Por lo tanto, asumo que ese brazo de parábola tiene esa forma, tiene esa gráfica. Tendríamos entonces los primeros cortes. Vamos a lo siguiente. Permítanme borrar. Para el siguiente corte, vamos a considerar la viga del pórtico. Esto los voy a ir completando, ¿vale? La viga del pórtico, eso quiere decir que el corte sería por aquí. Sería mi corte 2.
Entonces le voy a colocar sección 2 con un X, fíjese usted, mayor que 0, ¿sí? Menor o igual que 8. Analizando la viga ahora. Pero, a pesar de que analice la viga, yo ya analicé la columna, por lo tanto voy a recurrir a colocar sus valores como cargas puntuales. 500 por acá, 500 por acá, 179 negativo por este punto, y esto es lo que yo analizaré. Por lo tanto, eso es lo que estará precisamente en función de X. Y en este punto aparecerán, ¿quién? Cortante, N y mi momento interno. Tengo un solo problemita. El problema es que, si usted se fija, no alcanzo a cortar a los 100, corto antes de los 100. Por lo tanto, debo comparar con el triángulo original cuya altura es 100, cuya base es 8. Y esta es mi altura h, que es distinta de 100. Entonces yo con un teorema de Tales voy a decir lo siguiente, fíjese. H es a 100, como x es a 8. Por lo tanto, el 100 pasa a multiplicar a la x, me queda 100 partido en 8. Estamos hablando que h tiene un valor de 12.5x. Si h es 12.5 y yo necesito calcular el valor, es decir, la carga puntual del triángulo rectángulo, en función de x, esa será, chequee bien, base por altura, base x, altura 12,5, como es un triángulo rectángulo voy a partir en 2. Y x por x me da un valor de 6.25 x cuadrado. Bien, con esos valores yo voy a enfrentar las ecuaciones translacionales y rotacionales para poder saber cómo es la gráfica en ese punto. Vamos a hacer. En primer lugar, vamos a hacer aquí sumatoria de fuerza en X. ¿Quiénes tenemos en X? Menos 500. Más 500. Más N igual 0. Menos más se va a los 500. Por lo tanto, el axial es constante con un valor de 0. Está listo. Por acá, fíjese usted, sumatoria de fuerza en I, de esto tan solo, no de eso, de esto, tendré menos 179 negativo, listo, menos 6.25x cuadrado. ¿Usted ve otro? No, pero sí veo el cortante, que debiera colocarlo como menos v, pero automáticamente lo paso hacia el otro lado para que me quede positivo. ¿Qué me ha quedado? Si usted se fija, en esta ecuación ya me quedó una parábola. Finalmente, voy a realizar mi sumatoria de momentos en mi punto arbitrario, que siempre me doy, S, y aquí tenga mucho cuidado, mucha concentración. Vamos despacito, fíjese. De aquí, un radio ficticio de 100 metros, perdón, de 10 metros, tengo al 500. Por acá, tengo al otro 500. A una distancia de X, se encuentra el 179. 179X, sentido del torque, positivo. A una distancia, fíjese, esto que está aquí es solamente un tercio de X, se encuentra el 625, que es el vector puntual, por la distancia que es X tercio, con un torque positivo. Este radio que lo había dibujado antes, usted se fija, es de 10. 10, una fuerza de 500. Torque negativo. Menos 500 por 10. Y a la mitad, es decir, por acá, el 500 pasa por acá, pero ese es 500 por 5 positivo. Más 500 por 5. Más un momento positivo, pero si lo paso hacia el otro lado, automáticamente pasará como menos negativo. Multiplicando entonces por menos 1. Ahí para que lo alcance a ver. Bien.
Si multiplico por menos 1 me cambian los sentidos, fíjense. Menos 179x. 625 con negativo. Parto en 3. Me va a quedar menos 2,083 periódico. X cubo. X cuadrado por X, X cubo. Y esto, también le cambio el signo, fíjese. Me queda más 500 por 10, 5000, menos 500 por 5, 2500, igual a m sub 0. Esto de acá me queda 2500 positivo. Ahí usted lo puede arreglar. Como siempre le digo a mis alumnos, si nosotros no queremos calcular, por ejemplo, deflexión, curva elástica, ángulo de giro, porque hay que aplicar integrales, ¿cierto? Lo dejamos tal como está. ¿Ok? No se preocupe de eso. Tenemos para qué comenzar a hacer el antiderivado. No hay para qué hacer eso. Solamente nos importa los diagramas. Por lo tanto, nos vamos a preguntar lo siguiente. ¿Cuánto vale X? Perdón, ¿cuánto vale el cortante? ¿Cuánto vale el momento? ¿Y cuánto vale el axial cuando X es 0, 8? Dejaremos un espacio si es que tenemos que graficar alguna otra. Claramente, si yo reemplazo 0 en la ecuación de cortante que está acá, fíjese, empiezo en menos 179. Eso está claro. Si yo reemplazo 8 en la ecuación, 1 me queda 179 menos c.25 por 8 al cuadrado, subiendo que esta es la ecuación 1, me queda menos 579. Si yo reemplazo 0 en esta ecuación, veamos lo que pasa. 179 por 0, 0, menos 2,083 por 0 al cubo 0, más 2500. Y es importante que me haya dado más porque recuerde que deben coincidir la anterior con el que me está dando ahora. Veamos que pasa en 8. Menos 179 por 8, menos 2.08333 por 8 al cubo, más 2500, llega a un valor de 1419. ¿Y qué pasa con el axial? Bueno, 0, 0. Vamos a graficar. Recuerde que esta es la gráfica cortante, esta es la gráfica axial. Cortante y esta es momento. Me dan ambas positivas. Recuerde que el positivo lo estamos graficando dentro. Por lo tanto, empiezo en 2500, o sea, empiezo por aquí, supongamos, en 2500, y termino en 1419, suponiendo que por acá está el 419. ¿Cómo voy a unir? Una forma parabólica, ¿no? Podemos escoger hacerla así o así. Primero analicemos la gráfica cortante. ¿Qué pasa en el cortante? Empieza en un valor negativo. Por aquí está el menos 179. Y después llega a ser un poquito más negativo. Supongamos que por acá, menos 579. Fíjese en el signo del x cuadrado. 625 es una rama de parábola triste. Por lo tanto, esto lo uniré así. Voy a borrar, permítanme, así. No, así tampoco. Sería así. Tampoco. Vamos a hacer un poquito más arriba el puntito. Ahí. Algo mejor, ¿no? A ver cómo se ve. Sí, se ve un poquito mejor. Vamos a hacer el momento ahora. Entonces dijimos que dependía de esta. Entonces este de aquí, este valor es de menos 179. Menos 179. ¿Bien? Lo dejé al revés. Ahí está. Entonces, de un valor negativo paso a otro valor más negativo, por lo tanto va disminuyendo. Lo que hace entonces que esta gráfica sea así.
todas formas, como siempre les digo a mis estudiantes, de todas formas, pruébese con, no sé, el 5 y el 6, o el 4, no sé, y entre más puntitos usted se dé, más certera y precisa le debiese quedar esta gráfica. Más, por ejemplo, si está utilizando el cuaderno con los cuadritos, ¿cierto? Más preciso le quedará. Bien. Borraremos. Y vamos a realizar el último corte, pero este corte lo vamos a hacer al revés. Será este corte. Para nosotros será el corte 3, ¿ok? Que responderá a esta porción de columna, en donde debo invertir, por ejemplo, al cortante. El axial me queda hacia donde mismo, pero el momento lo considero al revés. Así, momento. Y tengo a los 579 por acá y una distancia de x. Y un x que es mayor que 0 y menor que 5, y sería la sección 3. Déjenme divisar si eso se alcanza a visualizar en el celular. No, no se alcanza a ver. Déjenme subir un poquito la pantalla. Ahí está. ¿Vale? Entonces, probaremos en primer lugar con la sumatoria de fuerza en X, entonces tengo el cortante hacia allá, fíjense, V, pero resulta que no tengo ninguna fuerza en la dirección X, por lo tanto el cortante es igual a 0. De la sumatoria de fuerza en Y igual 0, voy a tener al N, pero también voy a tener al 579, más 579. Por lo tanto, N es igual a menos 579. De la sumatoria de fuerzas, perdón, de momentos en el punto 0 aquí, resulta que tengo el momento con negativo, un momento en 0, pero no tengo ninguna otra fuerza que contrarresta el momento, por lo tanto el momento es Zerovsky. Dicho eso, vamos a la gráfica. El axial en el corte anterior era 0, por eso no lo grafiqué. Pero el axial en este corte es de menos 579, por aquí está. Por lo tanto, lo debo graficar dentro. Permítanme hacerlo en otro color. Por aquí. Con un valor de menos 579. ¿Listo? El cortante en esta columna no tiene valor, me dio 0, y el momento tampoco tiene valor. Por lo tanto, la gráfica me queda como usted la está viendo. De todas formas, vamos a corroborarla con el RoboStructural para ver si tenemos los mismos valores. Así que me despido momentáneamente, muchachos. Espérenme un segundito. Ok, estimado, lo prometido es deuda, ¿no? Vamos a realizar el ejercicio de comprobación en robot. Para ello vamos a crear las grillas. Vamos a colocarle 0 y 8 metros en X. Y en Z le vamos a colocar 0, 5 y le vamos a agregar 10. Le pongo aplicar y vamos a crear nuestras vigas. Vamos a usar esta por defecto. Vamos a crear una de aquí hasta acá, nuestra primera columna. Esta hasta acá y esta hasta acá. Como no voy a tomar en consideración el peso propio, me da lo mismo si es que lo hago como viga la columna en cuanto a materialidad o si hago la viga con una columna. Y también me importa muy poco lo que es el tipo de viga que voy a utilizar, si es acero, madera o hormigón armado. Hecho eso, voy a agregar, fíjese usted, los apoyos. La rótula vendría teniendo las mismas restricciones que un apoyo fijo. Y el móvil lo coloco por aquí. Listo. Voy a crear las cargas, fíjese usted, voy a crear una carga de explotación y le voy a colocar agregar. Ahí se agregó, le coloco cerrar y las voy a definir por defectos.
Las unidades ya están en kilonewton metros, en las que me interesa. Voy a agregar una carga rectangular en esta que está aquí. Con 50 en X ya estaba escrito por defecto. Y la voy a agregar, la agrego por aquí. Ahí tengo los 50. Luego voy a crear una carga distribuida con 0, partiendo en coordenadas globales y terminando en 100, negativo, y le coloco añadir, aprieto por aquí y fíjese usted que ya se añadió. Y en esta columna no se grafica nada, fíjese usted los valores como usted lo aprecia con sus respectivas variables. Bueno, si quisiéramos acotar en una de esas, vamos a herramienta, le voy a colocar líneas de cota, voy a acotar de aquí hasta aquí, ahí tengo los 8 metros, de aquí hasta acá, aquí tengo los 10 metros y de este punto a este punto tengo los 5 metros estimados. Lo coloco cerrar y voy a ir a calcular qué es lo que me interesa. Una vez que calculo, parece que ya lo hizo, ¿no? Está pensando aún, fíjese. Me voy a ir a resultados, voy a ir a diagramas, nótelo usted, y voy a activar los axiales que serían los X. Lo coloco a aplicar. Voy a borrar por acá esta nota, fíjese, ahí está. La diferencia es que el robot lo hizo al revés, consideró los positivos por dentro, los negativos por fuera, a como lo hice yo, ¿vale? Eso es una de las diferencias que tenemos, pequeñitas. Voy con los cortantes, este lo tenemos igual, que son los que más me importan. Fíjese usted, están perfectos, ¿no? Y con valores de 500, muy bien. Y voy a activar los momentos, fíjese usted. También tenemos momento máximo 1500, perfecto. No hay mucho que darle vuelta. Muchachos, muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga. Adiós.